Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer, un honor estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos motivando la lectura de la Palabra de Dios en este mes de septiembre, es el mes de la Biblia, de manera que todos nosotros nos convertimos en agentes promotores de las Sagradas Escrituras. Saque un fondo especial para adquirir la Palabra de Dios, la Biblia, distribuirla a los amigos que no tienen todavía, y nosotros seremos grandemente bendecidos por parte del cielo, porque el propósito de cada cristiano en esta tierra es llevar a la gente a ponerse en contacto con la palabra de Dios, la Biblia, ya que revela la forma de actuar de Dios y el gran amor que siente por sus criaturas en esta tierra. Por lo tanto, en este mes de septiembre, seguimos promocionando la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Así como lo hacemos también aquí en Radio Amanecer en Estudio, que está en el aire, algo por lo cual vale la pena testificar es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día. Con su Biblia en mano, su guía de estudio y la dirección del Espíritu Santo, hoy nos disponemos a tratar este tema. Pastor Alex Lizardo, muchas bendiciones. Les saludo como siempre en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins, que Dios pueda bendecirle grandemente. Qué placer estar aquí una vez más compartiendo de estos interesantes estudios, estas valiosas lecciones que nos ayudan cada día a crecer espiritualmente. En estos días leía una reflexión de un amigo que decía: el cristiano que estudia la Biblia es como el atleta que levanta pesas. En ambos casos, el resultado se verá. Y creo, pastor, que son muy acertadas estas palabras. Cuando estudiamos la Biblia, crecemos espiritualmente, nos desarrollamos y vamos a tener las herramientas necesarias para enfrentar toda prueba y toda tentación. Por eso felicitamos a aquellos amigos oyentes que cada día estudian la Biblia, la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios pueda conducirnos en el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos contigo. Vamos a estudiar tu palabra. Creemos que en tu palabra hay poder y alimento espiritual para cada uno de nosotros. Fortalece nuestra fe. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, algo por lo cual vale la pena testificar. El apóstol Pablo en su carta a los creyentes de Galacia, Gálatas capítulo 2, verso 20, allí se nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa declaración, reitero, se encuentra en Gálatas capítulo 2, el versículo 20. El apóstol Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El mismo apóstol se encarga de hablar acerca de eso. Romanos 6, 3 al 11 y Filipenses 3, 8 al 10. Notamos en esos pasajes bíblicos, él se consideraba a sí mismo como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación, como si él hubiera sido realmente crucificado. Ya no sentía la atracción de esos métodos, en su corazón no había respuesta para ellos. El apóstol Pablo había muerto a algunas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era tan pero tan intensa como lo había sido antes, pues la vida de un cristiano no es una vida inactiva. Jesús habló de esa nueva vida, con una vida más abundante. Jesús es la fuente de la vida, por lo tanto,
No se puede apreciar verdaderamente la vida sin tenerlo en cuenta a Él. Por eso, para el apóstol Pablo, el vivir era Cristo y la cruz un modo de inspiración para la predicación del Evangelio. Vivir como Cristo vivía, eso era lo que Pablo pretendía. Este es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en nosotros, a la vista de todos, la misma vida perfecta que Él vivió en la tierra. El amor de Cristo nos constriñe, decía el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, verso 14, y la justicia de Cristo llega a ser una realidad en nuestra vida, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, los versículos del 3 al 4. Pastor Scroggins y amigos oyentes, en este pasaje que usted acaba de leer, el apóstol Pablo en su propia persona, él describe la vida espiritual o el proceso espiritual de un creyente. Nótese como él dice: estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Y esto es lo que ocurre, amigos oyentes, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. En el proceso de transformación que Cristo hace por nosotros, a través de su Santo Espíritu, comienza a ocurrir esto. Yo muero cada día al pecado. El viejo hombre, lo que yo era, es crucificado con Cristo. Ahora está naciendo, se está formando, se está desarrollando, está creciendo un nuevo hombre, que es lo que Cristo hace de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo se identifica bien con eso. Por eso, en una ocasión le escribe a los corintios diciéndoles: si alguno está en Cristo, es nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. Para el apóstol Pablo, amigos oyentes, era muy importante que nosotros como cristianos entendiéramos esto. Cuando el pecado gobernaba nuestras vidas, cuando el pecado nos esclavizaba, el pecado vivía en nosotros y, como dice Pablo, y ya lo hemos hablado en otras lecciones, estábamos muertos en el pecado. Pero cuando vamos donde Cristo, Cristo nos da vida porque Él vive en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, somos transformados en una nueva persona, en una nueva criatura. Los frutos del Espíritu comienzan a reproducirse en nuestras vidas. Eso ocurre como parte del proceso de transformación de lo que Cristo hace por nosotros. Ahora bien, este proceso de transformación no se logra de un día para otro. Es un proceso que durará toda la vida. No debemos descuidarnos en la vida espiritual, porque en el momento que nos descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Biblia, descuidamos asistir a la iglesia, participar en las actividades espirituales, y cuando dejamos de compartir nuestra fe con otros, entonces ese nuevo hombre que nació en Cristo comienza a morir espiritualmente y el viejo hombre comienza a renacer. ¿Te das cuenta? Hay dos naturalezas que predominan en el ser humano. Mientras estemos aquí en esta tierra de pecado, vamos a estar lidiando con eso. Y el apóstol Pablo estaba claro de esto. Tenemos doble naturaleza, una carnal, una espiritual. Cuando yo alimento más la carnal y descuido la espiritual muere y la carnal crece. Es decir, tal vez usted no alimente la naturaleza carnal, pero si dejaste de alimentar la naturaleza espiritual, automáticamente crecerá la otra. Qué bueno es decir, Pastor Scroggins y amigos oyentes, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, yo me alimento espiritualmente cada día a través del estudio de su palabra, y eso mantendrá siempre robusta mi fe y por ende mi naturaleza espiritual. La verdad, pastor y amigos, que el apóstol Pablo es un digno ejemplo de lo que significa asumir la vida cristiana con todos sus sacrificios. Por eso él dijo en una ocasión que debían imitarlo a él porque él imitaba a Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo no estaba hablando de una vida piadosa, moral, no, estaba hablando acerca de esa vida de sacrificio que Cristo vivió en esta tierra y que por lo tanto él había sido muy impactado
con ese gran sacrificio de Jesús y él quería vivir ese sacrificio de Cristo en su propia carne y lo tomó tan en serio que ciertamente Pablo murió por la predicación del Evangelio. De manera que ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo, hay cosas que nos pide que rindamos. Jesús dejó bien en claro el comportamiento que necesita cada cristiano para seguirlos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ven ustedes, amigos, ese es el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz, el mensaje que Pablo asimiló. La muerte en una cruz es una muerte dolorosa. Cuando entregamos nuestra vida ante la invitación de Cristo, y este viejo hombre de pecado es crucificado, es doloroso. A veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y los hábitos de toda la vida, pero las recompensas superan con creces lo que es el dolor que se siente cuando estamos en este camino. Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás se centran en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, no en lo que hemos renunciado por Él. Se centran en su sacrificio, no en nuestros así llamados sacrificios, porque Cristo nunca nos pide que renunciemos a nada que sea de nuestro mayor interés retener. Por lo tanto, siempre la mente debe estar enfocada como cristiano en eso que Cristo hizo en esta tierra a favor de los demás, y fue tan efectivo su ministerio que fue a una cruz, murió por nosotros, resucitó y hoy intercede para darnos fuerza y valor para seguir adelante. Y el apóstol Pablo, cuando habla en Gálatas capítulo 2, verso 20, nos está recordando esto, y recordamos el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Scroggins. No debemos centrarnos en los sacrificios que nosotros hemos hecho por Cristo. Debemos más bien centrarnos o enfatizar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. Cuando Pablo hablaba de sí mismo, afirmaba que llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Él hace ese énfasis en 2 Corintios 4:10 cuando dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amigos oyentes, en las enseñanzas del apóstol Pablo, Cristo era la figura central. Vivo, declaraba Pablo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? El yo estaba escondido y Cristo era revelado y ensalzado en la vida de Pablo. Y eso debemos hacer nosotros cada día, Pastor Scroggins y amigos oyentes. Levantar a Cristo, escondernos nosotros, esconder el yo detrás de Cristo. Debemos dejar que Cristo vaya adelante para nosotros ir atrás. El problema a veces del ser humano es que queremos ir delante, queremos ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Y cuando alguien se identifica contigo, en vez de ver a Cristo, te ve a ti. Pero cuando te ve a ti, ve una desilusión total, porque ve nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pecados. Por eso es que nosotros, conscientes de nuestra condición pecaminosa, debemos dejar que Cristo vaya adelante, que el que brille en nuestras vidas sea Cristo. Cuando Cristo va adelante, usted no pasa vergüenza. Pero cuando usted es quien se pone delante, nos arriesgamos a terminar defraudados y avergonzados. Cristo, solo Cristo debe ser levantado en nuestras vidas y nuestro yo debe ser aplastado. Esa es una gran realidad, pastor, y nosotros como cristianos que siempre estamos estudiando las Sagradas Escrituras tenemos que entender eso,
Por eso Santiago dice que la vida del cristiano está sujeta a muchas pruebas. El que no está sujeto a prueba y no le vienen pruebas a su vida, pues hay que revisarse, porque el ser un cristiano efectivo, verdadero, un cristiano que pueda testificar con valor de Cristo Jesús, siempre tendrá pruebas y dificultades en su camino. La historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. Aquí en la radio también pasamos un mensaje donde se nos dice cuál fue la suerte que le acompañó a cada uno de los apóstoles de Cristo. Sin embargo, históricamente ya en la Edad Media y nosotros podemos encontrar tantas personas que murieron por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero se mantuvieron firmes, testificando de ese gran acontecimiento en la vida del ser humano. Jesús es la esperanza de gloria. No es que estas personas estuvieran ganando la salvación con esto, o que sus actos, sin importar cuán desinteresados y sacrificados hayan sido, les dieron mérito ante Dios, nada de eso. Nosotros creemos que el hombre es justificado solamente por la fe que tenemos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador, y esa fe entonces nos invita a hacer grandes sacrificios a favor de Jesucristo, que es nuestro Maestro y Salvador. En la mayoría de los casos, al darse cuenta estas personas de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio de acuerdo al llamado de Dios en su vida. Este debe ser un ejemplo para nosotros en la actualidad. Nosotros que vivimos en esta tierra tenemos el gran compromiso de presentar al mundo estas grandes verdades y la bendición que reporta el entregar todo lo que tenemos y somos a los pies de Cristo, independientemente de lo que pueda esperarnos en el futuro. Y en la actualidad incluso hay personas que están sufriendo en países donde no se practica la libertad religiosa. Muchos cristianos están siendo sacrificados por el amor de Cristo Jesús, sin embargo mantienen firme su posición porque saben en quién han creído. En el momento que tengamos que compartir nuestra fe con otros, levantemos a Cristo. Está bien que tal vez hicimos algún sacrificio para seguir a Cristo, pero no nos detengamos a hablar de eso. Hablemos de lo que Cristo hace cada día por nosotros. La historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. Encontramos a un Noé que renunció a tener una vida cotidiana normal para dedicarse 120 años a construir el arca que Dios le mandó. Abandonó los planes de él y se concentró en los planes de Dios por 120 años. Eso fue un sacrificio que hizo Noé. Encontramos también a Abraham, que dejó su tierra, su parentela, su gente, su ambiente, su familia, y se fue a un lugar distante donde Dios le mostró. Se sacrificó también Abraham. Cuando vemos muchos personajes del Antiguo Testamento, fueron hombres y mujeres que se sacrificaron por la obra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos que dejaron todo, dejaron a su familia, dejaron papá, mamá, esposa, hijos y se fueron a seguir a Cristo. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de enterrar a sus seres queridos. Se sacrificaron por la causa de Cristo. El mismo Pablo, después que conoce el mensaje de Cristo, se la pasó errante viajando de lugar en lugar predicando la palabra de Dios. No se detuvo a concentrarse en tener familia, en tener un buen empleo, no, abandonó todo por Cristo. Y estos personajes, amigos oyentes, no resaltan eso. Ellos no hablan de lo que tuvieron que dejar para seguir a Cristo. Más bien destacan el poder transformador que Dios realizó en sus vidas. Y no es que estas personas estuvieran ganando la salvación, o que sus actos, sin importar cuán desinteresados y sacrificados hayan sido, les dieran mérito ante Dios. No, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos
a poner todo sobre el altar del sacrificio de acuerdo con el llamado de Dios en su vida, Pastor Scrogins. Seguimos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para los que están sintonizando en esta hora, estamos compartiendo con ustedes el tema titulado Algo por lo cual vale la pena testificar. En esta ocasión quisiéramos invitar a nuestros apreciados oyentes para que estén atentos a leer junto a nosotros algunos pasajes de la Biblia que van en esa dirección de lo que estamos estudiando. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, encontramos la siguiente declaración. Juan 1:12 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en San Juan capítulo 10, verso 10, se nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pastor, pienso que usted tiene dos versículos importantísimos también para compartir con nuestros distinguidos oyentes en relación al tema que estamos estudiando, algo por lo cual vale la pena testificar. Adelante, pastor. Muy bien, pastor. El Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, el apóstol Pablo dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quizás nosotros utilicemos como cliché una expresión que dice: asombroso, importantísimos estos pasajes de la Biblia. La verdad es maravilloso saber que Dios siempre está guiando a sus hijos y tiene grandes bendiciones para aquellos que son fieles. Definitivamente nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer por Cristo, que son dos cosas totalmente diferentes. El Señor es nuestro Dios, Él definitivamente nos da grandes bendiciones, y en medio de los conflictos, de la inseguridad que está viviendo el mundo, y especialmente en este tiempo de pandemia de COVID-19, todos nosotros acudimos al Señor y tenemos la seguridad de que Él nos guía, que Él nos protege, y eso debe motivarnos a ser fieles en la propuesta que Dios nos hace de comunicar a otros estas grandes bendiciones. Pastor Alex, es importante que nosotros podamos ver algunos de esos dones de su gracia que están mencionadas en los textos, en los versículos que anteriormente compartimos con nosotros. ¿Podría usted hacer un comentario sobre esa gran realidad? Bueno, pastor, a la luz de los textos anteriores que leíamos, vemos que por la gracia de Cristo nos dio potestad de ser hijos de Dios. También Cristo nos da vida en abundancia, nos da paz, nos quita el miedo, nos justifica ante su Padre, nos santifica y nos redime. Es posible que algún amigo oyente haya sido un cristiano toda su vida, se haya dedicado a Dios, como en mi caso, que nací en el Evangelio, o posiblemente hayas experimentado una conversión más dramática. Sería bueno meditar, amigo oyente, en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito, la paz y la felicidad que te ha dado. Es bueno que meditemos y reflexionemos en este momento, en esta parte. Piensa en las veces que Dios te ha dado fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida. Sería bueno también, al cierre del estudio de hoy, preguntarnos: ¿qué tipo de sacrificios estoy haciendo por Cristo? ¿Qué yo he aprendido de mi experiencia espiritual que podría ser una bendición para los demás? Es bueno, Pastor Scrogins y amigos oyentes, que reflexionemos en estas interrogantes.
Hoy estuvimos estudiando la lección algo por lo cual vale la pena testificar. Y ese algo es lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando sacamos cuenta de las tantas cosas que Cristo ha hecho por nosotros, nos daremos cuenta que vale la pena testificar. Eso es cierto, pastor. Y quizás uno debe comprometerse en el día de hoy en sentir que sí, ciertamente vale la pena que nosotros podamos mantenernos firmes en estas grandes verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras y que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Señores, estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. ¿A qué tipo de sacrificios has sido llamado a hacer por Cristo? ¿Qué has aprendido de tus experiencias que podría ser una gran bendición para los demás? Es un asunto para reflexionar. Por nuestra parte, nosotros pedimos a Dios que nos dé una mente entendida, que nos capacite para poder enfrentar los embates que vienen de parte del enemigo, pero mantenernos firmes en lo que es la testificación acerca de nuestro Dios creador y poderoso, que nos está invitando en el día de hoy a testificar, porque vale la pena contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Al cierre les invitamos para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora acudimos a ti para agradecerte por estas historias maravillosas, reales en las Sagradas Escrituras, de tantos hombres y mujeres que no se amedrentaron, se mantuvieron firmes en su posición de hablar acerca del amor de Cristo a otros, y nosotros pedimos también que el Espíritu Santo pueda guiarnos y conducirnos y darnos la fortaleza necesaria para testificar con gozo y con amor que solamente en ti hay salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.